Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este taller de estrategias para preparar tu examen. Bienvenida Marcela Roca, la licenciada. Bueno, comentamos que el objetivo de este taller es adquirir herramientas teóricas y emocionales que promuevan y faciliten el desarrollo de hábitos de estudio saludables. Y bueno, te damos la bienvenida formalmente. Este taller está organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Emiliano de Paula, quien les habla, el Servicio de Tutorías y el Centro de Estudiantes. Bueno, antes de arrancar, Marcela, queremos aprovechar y darle la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Exactas, quien nos acompaña, para darle un breve saludo. Gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, muy buenas tardes. Quería solamente saludarlos y saludarlas, digamos, dándole la bienvenida a esta actividad. En particular, Marcela, te saludo y me da mucho gusto que vayas a ser la disertante de esta charla. Sabemos de tu capacidad y tu formación en esta área. Y bueno, tu incorporación a nuestros equipos es algo reciente, pero estamos realmente muy conformes. Quiero comentarles a todos que Marcela se ha incorporado a los equipos de la facultad hace poquito y tenemos para ella importantes planes porque hay en vista la formación de un gabinete, pero en general de apoyo y de acompañamiento a todas las actividades estudiantiles. Bueno, esto, como dijo Emiliano, es una iniciativa que surgió de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y con la participación también del Servicio de Tutorías y del Centro de Estudiantes, como parte del permanente esfuerzo que tratamos de hacer desde la facultad en todos sus niveles para poder darles a nuestros estudiantes la mejor ayuda, el mejor apoyo, poder acompañarlos y brindarles acompañamiento y contención en todo lo que constituye no solamente el quehacer en sí de disciplinar, es decir, los estudios, sino también otras cuestiones que son extracurriculares pero tienen tanta importancia como aquella, ¿no es cierto? Ya hemos hecho varias charlas de diversos tipos. En este caso en particular me parece que el tema, es decir, darnos orientaciones, pautas desde una visión profesional de cómo encarar, digamos, el estudio de una materia y el examen en sí, creo que es algo, es decir, no es que lo crea, sino por haberlo vivido en su momento, es algo sumamente importante. Todos pasamos por la angustia, por el dilema de cómo organizarnos para estudiar, ¿no? Si nos conviene leer muchas veces lo mismo hasta entenderlo, si nos conviene entenderlo y hacer un resumen para después poder seguir estudiando con ese resumen. Bueno, en fin, cada cual aplica la técnica que puede y digámosle, y más el que se le ocurre, pero a veces compartiendo ideas con los compañeros, con los amigos, pero la verdad que tener una orientación profesional en este sentido, bueno, creo que es algo muy bueno, nos alegra que podamos estar ofreciéndoselo a nuestros estudiantes y bueno, creo que van a poder hacer, la mayoría o todos ustedes van a poder hacer van a poder darle utilidad al contenido de esta charla, no tengo ninguna duda. Así que, Marcela, muchísimas gracias de nuevo, te deseo mucho éxito, no tengo dudas que así va a ser, y a quienes se han conectado, que veo que es un número importantísimo, veo 100 conectados acá, lo cual ratifica lo que acabamos de decir, ¿no? El interés que despierta poder hablar de estos temas. Así que bueno, los dejo porque para que ocupen el tiempo en lo esencial. Les deseo a todos que puedan hacer el mejor aprovechamiento de esta charla que seguramente va a estar muy bien organizada y expuesta por Marcela. Bueno, muy bien, nos seguimos viendo por la facultad o por la virtualidad. Que estén todos y todas muy bien. Bueno, muchas gracias Rodolfo, muchas gracias
Emiliano. Estoy muy agradecida de poder formar parte, de poder brindar bueno, una ayuda, un acompañamiento a todos los estudiantes, y desde mi experiencia y desde mi formación poder transmitir, ¿no? Es por esto que surgió la idea de realizar este taller, que como decías, bueno, la mayoría de los alumnos lo manifiesta como una inquietud. Así es que bueno, voy a presentar y comenzar con el mismo. Sí, Marcela, permíteme Sí. un segundito. Sí, perdón. Sí, les comentamos que a los chicos, bueno, que se van sumando, ahí lo vamos a poner, pero tenemos un link para que se vayan inscribiendo, y cualquier consulta que quieran hacer durante la exposición pueden escribirla acá en el chat, y bueno, luego una vez que finalice se va a dar un tiempo para ir respondiendo cada una de ellas, o si alguno quiere hacer algún tipo de intervención. Aprovecho también para saludar a la secretaria de investigación, Natalia Núñez, y bueno, y a algunos docentes, Evangelina, que creo que la vi recién, no sé, y bueno, y al resto de las personas que se van sumando. Así que, bueno, muchas gracias, Rodolfo, y adelante, muchas gracias, Marcela. Bueno, gracias. Bueno, vamos a empezar. Como recién Emiliano les comentaba, el objetivo de este taller consiste en que ustedes puedan bueno, adquirir algunas herramientas teóricas, emocionales, y yo incorporaría esto de vivenciales para poder facilitar este paso por la universidad, por cada etapa de estudio que tengan que atravesar. Y bueno, para esto les quiero pedir que lo hagan con esta curiosidad que tiene un niño, que siempre nos invita a aprender algo nuevo, ¿no? Por eso se me ocurrió empezar con esta frase en donde vemos que es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe, así es que los invito a recorrerlo con apertura. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Empezaríamos por pensar que no existe una técnica de estudio ideal, que hasta el momento ningún estudio, ninguna investigación ha podido plantear este dilema de decir, bueno, a ver, estudiamos y no tenemos que pasar tantas horas sentados o tantos días, y la verdad es que no hay una técnica ideal, no hay una técnica 100% efectiva. Lo que sí existe, los estudios nos indican, es que podemos, bueno, considerar y conocer un conjunto de estrategias que tienen en cuenta algunos factores que pueden influir en esta capacidad que tenemos para poder aprender, ¿no? Y como les decía, bueno, a ver, se me ocurrió poner esta brújula, nos marca a dónde vamos, para dónde nos dirigimos. Como muchos de ustedes saben, cuando nos preparamos para un examen, cuando vamos a dar una disertación, cuando vamos a preparar un trabajo, no nos podemos confiar, y esto no se va a limitar a los días previos, sino que esto requiere de una preparación. Y siempre empezar por el principio. ¿Y el principio cuál sería este? Estamos en marzo, hace unos días que la mayoría empezó a cursar. Entonces, el primer día del cursado es el que va a marcar cómo vamos a seguir, nos va a marcar el rumbo. Cada uno tiene que ir estableciendo y fijando cuál sería su velocidad media, su velocidad crucero. Y bueno, cuando se vaya acercando ese día del examen, acelerar un poco. Les voy a pedir que piensen, como este taller, yo voy a ir charlando, pero yo les voy a ir ofreciendo también algunas preguntas, y les voy a pedir que lo vivencien. Les voy a pedir que piensen en una meta, en algún objetivo, en algún logro, en algo que quieran alcanzar. Lo pensemos como un faro. ¿Hacia dónde quieren llegar? Rendir un examen, no sé, llegar a fin de año y haber aprobado todas las materias, recibirse, la meta que ustedes se quieran fijar, y que ésta sea clara. Y entonces les pido que cada uno en su lugar,
y con su meta ahí visualizada, se plantee las siguientes preguntas. ¿Qué son? Lo que yo estoy haciendo hoy, lo que estoy haciendo en este momento, ¿me acerca a esa meta? ¿Me acerca a este faro? ¿Ajusto mi tiempo de estudio? ¿Ajusto mis tareas, mis quehaceres a un horario establecido? ¿Cumplo con regularidad las tareas que me voy proponiendo día a día y que me llevan a esa meta? ¿Por qué les pido que se planteen estas preguntas? Porque muchas veces tenemos el objetivo ahí dando vuelta, pero nos damos cuenta que tendemos a invertir demasiado tiempo en una tarea que quizás es secundaria y nos olvidamos de otras que son prioritarias y que nos guían a alcanzar ese faro, ¿no? O bueno, que deberían estar listas con tiempos, como por ejemplo es estudiar. Entonces, y bueno, luego nos encontramos en unas situaciones como aparecen, como van a poder observar en las imágenes, ¿no? En situaciones en las que se vive agobio, se vive tensión, se vive estrés, sobrecarga, demasiada exigencia. Todo examen, toda situación en la que vamos a ser evaluados, valorados, toda exposición genera cierto grado de estrés, genera cierto grado de ansiedad. Es más, es necesario esta atención porque es la que nos mueve a actuar. Si no, nos quedamos ahí paralizados, un poquito desvanecidos y no está este interés por movernos. Sin embargo, esto a veces puede llegar a grados extremos que no nos permiten actuar. Entonces puede ser que una situación de examen me genere algunos pensamientos negativos, como esto de yo no llego, no soy capaz, voy a reprobar, bueno, yo nunca entiendo nada, o empecemos a tener algunas conductas que son compulsivas, en algunas personas comerse las uñas o fumar, otras que tienen que ver con una activación fisiológica que es bastante incómoda, como la taquicardia, la sudoración, la ingesta compulsiva, el temblor, malestares gastrointestinales. Esto, la verdad, que muchas veces puede sentirse y se siente, y la mayoría de las personas que estamos acá seguramente cuando tuvimos que enfrentar alguna situación de evaluación lo hemos sentido. Sin embargo, como les decía recién, hay algunas estrategias que se pueden tener en cuenta para que esto se viva de una manera, bueno, un poco más tranquila, un poco más relajada, o por lo menos que nosotros sintamos que tenemos la capacidad de afrontarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que se puede hacer es diseñar un plan, realizar una planificación. La propuesta del taller va a estar contenida en relación a este plan. Yo les propongo cómo puede ser ese diseño de plan, que se ajusta a un tiempo, considerando el ambiente en el que yo voy a estudiar, teniendo en cuenta la forma en que me alimento, cómo es el estado físico, métodos y técnicas de estudio. Entonces, bueno, vamos a empezar por el tiempo. ¿Qué es lo que se considera o qué incluí yo para este taller en el apartado tiempo? Se me ocurrió que cada uno piense, que se mire, que se fije, ¿cuál es la cantidad de horas que estudia al día? Algunos, cuando empieza el cursado, a lo mejor le dedican poco tiempo, después mucho. Hay investigaciones, hay diferentes estudios, y siempre resulta más eficaz realizar sesiones de estudio que sean más bien cortas, de aproximadamente entre 45 minutos y una hora, con descanso. Entonces, bueno, para poder estudiar se pueden hacer 2 o 3 horas por día con algunos intervalos. Por supuesto que cuando ya estamos más cerca de una situación de examen puntual, esto se puede estirar. Pero siempre con el tiempo de descanso, que es muy importante. Y en relación al horario en el que estudiamos, me voy a detener un poquito más, porque, bueno, surge este debate, ¿no?, entre yo estudio mejor de día y yo estudio mejor de noche. Muchas personas, muchos estudiantes manifiestan este interés o esta decisión por estudiar mejor en la noche. Consideran que es la oportunidad en la que no tienen interrupciones o que no hay distracciones, entonces pueden estudiar mejor de corrido. Como muchos habrán escuchado, los expertos
expertos en neurociencias lo desaconsejan. Y esto tiene algunas razones. El cerebro en la noche está más cansado, trabaja con un menor rendimiento. Además que, como estamos cansados, a veces, bueno, surge esto de consumir algún tipo de energizante, cola, cafeína, mucho mate, y esto hace que nos dé una falsa sensación de estar despiertos. Y es difícil dormir después si hemos tomado algún tipo de estimulante, ¿no? Y más si el cuerpo está en estado de tensión y queremos descansar. Es realmente difícil. Pero más allá de estas explicaciones, hay una explicación biológica que tiene que ver con que nuestras habilidades cognitivas, como la atención y la memoria necesarias para poder estudiar, dependen del ritmo circadiano. No sé si todos saben, pero el ritmo circadiano es nuestro reloj biológico. Es el que regula y programa nuestras funciones fisiológicas, pero en un periodo de 24 horas. Y está guiado, responde principalmente a la luz. Entonces, cuando, un ejemplo sería dormir por la noche y estar despiertos durante el día. Esto significa que va a haber momentos de una jornada en los que vamos a estar como con las luces prendidas, más receptivos, considerando la luz del sol, y otros momentos en los que vamos a estar, mucho más cansados y en donde vamos a tener que hacer un doble esfuerzo, por ejemplo, para concentrarnos. Y otra explicación es que mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro transfiere todo lo que hemos adquirido, todo lo que hemos aprendido a la memoria a largo plazo. Entonces, si nos mantenemos despiertos, aumenta la probabilidad de que esta información se desvanezca, ¿no? Ahí también coloqué un poquito de las actividades que realizamos durante el día. Siempre se sugiere la utilización de una agenda, que sepamos qué es lo que vamos a hacer. Muchas personas hacen algún deporte, es importante tener salidas con amigos, compartir, y distribuir el tiempo a lo largo del día considerando todas las actividades, incluida el estudio, ¿no? Y coloqué en este punto el programa de la materia. Las personas que están empezando a cursar, digamos que este es el momento para buscar ese programa. Este programa es el que nos indica los ejes principales en los que están organizadas las materias y va a establecer como el plan por el que nos vamos a guiar. Entonces por eso lo coloqué en este punto. Ahora vamos a hablar un poquito del ambiente. El ambiente hace referencia al espacio físico, a este lugar que tiene las diferentes condiciones que nos rodean cuando nosotros estamos estudiando y que por supuesto influyen en el resultado que vamos a tener. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones óptimas para poder estudiar en relación al ambiente? Y siempre se considera buscar mejor un lugar fijo, un lugar que sea, siempre el mismo, en realidad no estar dando vueltas por diferentes lugares. Se recomienda también, y como ustedes deben saber, evitar ruidos, evitar distracciones, sobre todo auditivas y visuales. Muchas personas refieren que les gusta estudiar con música, y lo aconsejable en esto siempre es que sea instrumental o que sea de alguna banda sonora en la que la letra no genere distracción. Y el televisor, el celular son grandes distractores. El espacio sería bueno que sea suficiente en lo posible, y por lo menos contar con una mesa y una silla. Hay muchas personas que estudian en la cama, y realmente esto es totalmente desaconsejado. La cama es un lugar en el que nosotros descansamos, entonces estar acostados en una cama está relacionado con el dormir, y puede ser que nos sintamos cansados y nos dé sueño. La mesa y la silla, estaría bueno que esté acorde la silla a la mesa. Y estar erguidos en una posición en la que no se ve afectada nuestra espalda, no se ve afectada nuestra columna. La iluminación, que sea adecuada, en lo posible con luz natural, y si no es así, con una luz blanca, en la que las personas que son zurdas o zurdos, proceda la luz de derecha a izquierda,
los diestros y diestras, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda los zurdos. Esto es para evitar sombras. Parece ser algo muy sencillo, muy insignificante, pero ya les voy a explicar desde las neurociencias, desde la biología, cuál es el motivo y la razón. Y finalmente la limpieza, el orden y la ventilación del lugar, ¿no? Si nosotros tenemos un lugar limpio y ordenado, es más fácil que encontremos las cosas y también que surja un poquito más de motivación para poder, ponernos y estudiar. Como les dije, esto no es solamente porque es para que se vea lindo el lugar, es porque dicen que es mejor estudiar así, sino que la explicación está desde las neurociencias. Y les voy a contar. A ver, nuestro cerebro puede aprender porque llegan a él información de todos los sentidos. Es decir, que aprendemos por la información que nos llega. De ahí el cerebro procesa, almacena y activa todo esto a través de una serie de eventos químicos y eléctricos. Pero el cerebro no está equipado para poder procesar los millones de bits de información sensorial que van ingresando por segundo. Entonces hay ciertas áreas que funcionan, que toman la forma de filtro, que nos protegen de una sobrecarga de información. ¿Y qué hacen? Hacen que focalicemos nosotros la atención solo en la información sensorial, pero que es crítica para la supervivencia. Entonces, la forma en que nuestro cerebro responde a toda esta información que llega del entorno nos va a demostrar cuál es la que le atrae o le llama su atención. Hay un primer filtro que ahí pueden observar en la diapositiva que se llama SARA. En realidad esa es la abreviatura porque se llama Sistema Activador Reticular Ascendente. Es un nombre que parece complicado, pero es la verdad que muy importante porque, como les digo, es el filtro. La información llega a este filtro y de ahí sube al tálamo. Después del tálamo sube a todas las funciones más elevadas del cerebro. Pero la importancia del tálamo es que él evalúa esta información como a favor o en contra de la supervivencia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que les dije antes en relación al ambiente y en relación a la planificación? Que si yo tengo sueño, que si yo, tengo hambre, tengo algún dolor, o si existen demasiados estímulos ambientales, es probable que se active en mí el modo supervivencia. Entonces va a dejar como prioridad mi cerebro de atender quizás al estudio y a la concentración y va a llevar la atención a esta falencia que se está percibiendo. Entonces, ¿qué hacer para no activar el SARA en el modo supervivencia? Bueno, tener en cuenta todas estas consideraciones, a las cuales quiero agregar otras muy importantes. Ya hablamos de la planificación, del ambiente, y ahora les quiero contar un poquito del estado nutricional y físico. Y acá hablamos de la alimentación, por supuesto que debe cumplir con las necesidades de acuerdo a la edad de cada uno, y a las exigencias de cada uno, al desgaste. Hay muchas personas que, en diferentes etapas de la vida suele pasar, pero a lo mejor por costumbre, que salen sin desayunar, por ejemplo, y después de haber atravesado todo el ayuno nocturno, la verdad que se produce un gran agotamiento y, por supuesto, un bajo rendimiento intelectual. No tenemos ganas de estudiar, no tenemos la suficiente energía, el combustible. Vuelvo acá a remarcar las horas de sueño porque están incluidas dentro del estado físico. Se recomiendan entre 7 u 8 horas de sueño nocturnas. El hacer ejercicio, caminar, ir a algún gimnasio, hacer algún deporte, nos mantiene activos, mantiene la mente activa, mejora el humor, nos tranquiliza, genera un montón de neurotransmisores que, nos activan y, por supuesto, ayudan al rendimiento académico. Decidí colocar el punto de la visión. Siempre es importante hacernos chequeos, cómo están nuestros ojos, si leemos mucho, si están cansados. Y un apartado importante a la recreación.
dar lugar a estas actividades que nos hacen sentir bien. O sea, no es todo estudiar, no es pasarme muchas horas estudiando y no tener ningún tipo de contacto con otras personas, no tener, bueno, un poco de respirar de aire libre. Así es que, bueno, más o menos este recorrido tiene que ver con, específicamente con la planificación del tiempo, un poquito del ambiente y el estado nutricional y físico. Y ahora vamos a pasar específicamente a las técnicas de estudio. Decidí clasificarlas en estos 3 apartados. Vamos a ir haciendo un recorrido de cada una de ellas y estableciendo algunas pautas que pueden ser útiles al momento de estudiar, ¿no? Entonces, en el primero y el primero que vamos a observar son las técnicas para poder analizar el contenido. Acá, en estas técnicas, tenemos el subrayado, las anotaciones al margen, el resumen y la síntesis. Para poder adquirir, para poder analizar un contenido, los diferentes tipos de conocimiento, nosotros utilizamos diferentes procesos cognitivos. Estos controlan nuestro aprendizaje. Para poder activar esos procesos, es importante utilizar algunos métodos. Por eso siempre es bueno conocer y reconocer estas estrategias que van a dirigir nuestra mente para poder aprender. Yo se los voy a mostrar en secuencia y es así como debería ser el orden en el que nosotros vamos analizando lo que queremos aprender. Entonces vamos a empezar por el subrayado. El subrayado alude a esto de que la mayoría hace como resaltar. Sería marcar, resaltar, subrayar palabras que representan las ideas fundamentales, ¿no? También los enlaces que pueden funcionar como un favorecedor de la comprensión. ¿Qué se busca cuando nosotros subrayamos? Buscamos extraer la idea principal y la idea secundaria de un autor. Pero para ello hay que seguir ciertas pautas, ciertos pasos. Identificar primero la idea principal. ¿Cómo se logra esto? Realizando primero una lectura general y después una lectura detenida. Considerando que la idea principal puede estar al inicio, puede estar al centro, o puede estar al final de un párrafo. También que la idea secundaria va a complementar, ¿no?, a la principal. Y para poder subrayar las palabras, es importante siempre centrarnos quizás en los verbos, en los objetivos y adjetivos, haciéndonos preguntas. Yo coloqué acá algunas, por ejemplo, quién, que alude o hace referencia al sujeto, el cómo, que hace referencia a las características, cuándo al tiempo, el dónde al lugar, el cuánto a cantidad, el para qué, que se refiere a la razón de utilidad, el por qué a la razón de acción y el qué justamente a la acción. Podemos agregar el cuál, que alude a elección. Pero a veces se pueden cometer algunos errores en esta técnica, porque en realidad es algo que hacemos la mayoría, esto de ir remarcando el texto. ¿Y cuál es uno de los errores? Puede ser que nosotros marquemos, resaltemos o subrayemos antes de haber realizado una lectura completa. A ver, esto puede hacer que no apreciemos cuál es la diferencia entre la idea primaria y la idea secundaria. Y esto nos lleva justamente a subrayar en exceso, lo cual va a hacer que al momento de, por ejemplo, realizar un esquema o un resumen, tengamos todo el texto resaltado y tengamos que hacer este análisis de nuevo. Y acá, bueno, quise colocar esto que en realidad el uso de un resaltador no es una técnica específica, podemos marcar con un lápiz, con crayones, con una lapicera. La técnica se llama subrayado. Y bueno, puse un ejemplo. No vamos a leer el texto, pero la idea es que el texto no quede marcado entero, que realmente se pueda apreciar la diferencia entre idea primaria e idea secundaria, ¿no? Después de realizar el subrayado, se realizan unas anotaciones al margen que pueden servir de gran ayuda si después tenemos que hacer una breve lectura del texto y saber más o menos de qué se trata. Por supuesto que se realiza después de haber hecho el subrayado, después de la prelectura, después del subrayado, y esto proviene de las ideas principales que voy descubriendo de cada párrafo, es decir, voy a leer el párrafo y voy a ir
si es posible con ayuda de un diccionario, y voy a ir extrayendo estas ideas principales. Las puedo elaborar, las puedo extraer a partir de preguntas. Por ejemplo, ¿de qué se trata este párrafo? ¿Qué dice realmente el párrafo? La idea de la anotación al margen, que generalmente se realiza en el margen izquierdo, no es una transcripción de la idea principal del párrafo, tampoco es escribir palabras sin sentido, es realmente sintetizar el párrafo que se analiza. Y acá les dejo un ejemplo, este habla de la monografía, en donde en el primer párrafo, si observan, dice descripción o tratado especial, o sea, esto alude a una explicación de ese párrafo, ¿no? Y ahora pasamos al resumen. Bien, es de las técnicas más utilizadas, orienta el sentido, orienta la comprensión del texto. Y en el resumen se reflejan las ideas más importantes, pero expresadas de forma personal, con las propias palabras. Y tiene algunas condiciones, como por ejemplo incluir todo lo importante, prescindir de las explicaciones secundarias y de los ejemplos, y tratar de prescindir de escribir en forma textual. O sea, es una redacción personal, pero siempre respetando las ideas del autor. Y para que sea un resumen no debe exceder el 30% de la extensión del texto original. Pero hay algunos pasos. Yo se los voy a volver a repetir porque esto es lo que venimos hablando desde el punto 1 del subrayado. Sería una lectura completa, después otra lectura para poder subrayar ideas principales, ideas secundarias, recopilar la información, los datos esenciales, donde se puede tomar nota, y después se realiza una interpretación y una comprensión para poder valorar y descubrir qué relaciones existen entre estos datos que hemos subrayado, y finalmente se redacta este resumen, se consigna por escrito todo lo que se interpretó. Debe ser breve y en lo posible se presenta siempre en estilo narrativo. Y finalmente la síntesis, que es la idea principal de este resumen, sería componer y reducir un poco más lo que observamos en el resumen. Se realiza una lectura del texto, del resumen, después se subrayan estas ideas centrales que nosotros hemos resumido, se ordenan las ideas más sencillas hasta llegar a las más complejas, y luego se interpreta el texto integrando todas sus partes para realizar ese pequeño compendio, que es la síntesis. Bien, el segundo apartado en el que clasifiqué estas técnicas son los organizadores de la información y del pensamiento. Y acá están los esquemas, ¿no? Bien. Si nosotros hemos transitado y hicimos bien, ¿no?, las fases del subrayado, del resumen, bueno, quedan claramente seleccionadas todas las partes principales, las secundarias, todos los detalles del texto y también la relación que existe entre ellos. Entonces podemos decir que este texto puede ser transformado en un esquema. Entonces el esquema es esto, la representación gráfica de este resumen, de este subrayado. Pero como les vengo diciendo, siempre hay pautas y consideraciones a seguir. Identificar cuál es el tema principal, es decir, de qué se trata este texto. Siempre tiene que ser una respuesta corta, porque en los esquemas ponemos palabras cortas. Anotar las ideas principales y las ideas secundarias, destacando los puntos claves, clasificándolos en función de su importancia, buscando una relación entre las ideas, redactando el borrador. Estoy haciendo todo el resumen de lo que veníamos hablando recién. Agrupar los datos, ordenarlos y comprobar que se entienda, para luego hacer este gráfico. Existen diferentes tipos de esquemas, en función de la idea que se necesita organizar, ¿no? Entonces están los esquemas de llave, que, bueno, se usan, como observan ahí, corchetes, se usan llaves para poder agrupar ideas, las ideas primarias, las ideas secundarias, partiendo quizás de una idea general, y de ahí se van desprendiendo cada detalle. El otro tipo de esquema es el que se llama diagrama, el mapa conceptual, que tiene un diseño geométrico cuya función es
presentar procedimientos, presentar procesos, presentar ciertos mecanismos. El que lee un diagrama tiene que comprender de una manera rápida cuál es la información que este diagrama expresa, ¿no? Y finalmente el cuadro comparativo. ¿Cuál es el fin del cuadro comparativo? Establecer diferencias entre conceptos. Está formado por columnas en donde se identifican los elementos que se van a comparar, ¿sí? Bueno, ahí como ven, el concepto en donde, bueno, yo coloqué valores, ética, moral, justicia, y en las otras columnas en donde se pueden establecer las diferencias entre ellos en cuanto a la definición, al objetivo y las características. Bien. Y finalmente, las técnicas de memorización, o las reglas mnemotécnicas. Y acá es importante tener en cuenta, antes de ir deteniéndonos en cada una, este sistema de memorización es para poder recordar quizás nombres muy específicos, datos específicos, números, grandes listas que están relacionadas a lo mejor con palabras, con imágenes, y es para esto que están estas técnicas. Pero hay un punto que se debe tener en cuenta, y es que si yo no hice todos los pasos anteriores de los que venimos hablando, yo no hice el análisis del contenido, no organicé toda la información, no organicé mi pensamiento en función de esto, es muy difícil que yo pueda aprenderme o pueda memorizar algo. Entonces esta regla sirve siempre y cuando yo haya seguido estos pasos. Bien. Un método se llama el de la palabra pinza. En este método se eligen números entre el 1 y el 10, y cada uno de estos números se asocia a una palabra que rime. Entonces, por ejemplo, si las palabras a memorizar son tuno, tos, traspiés, teatro, yo puedo decir 1 tuno, 2 tos, 3 traspiés, 4 teatro, para poder recordarlas. Entonces se hace así. Se elige el número y cada número va asociado a una palabra que rime. El método del relato, consiste en crear una historia con los elementos que yo necesito memorizar. Y en el ejemplo que coloqué acá están las palabras volcán, el Teide, Tenerife, 3.718 metros. Entonces, bueno, estas parecieran ser sencillas, pero yo puedo generar una historia con muchas más palabras, ¿no? Entonces quedó así. Pedro camina por el campo cuando visualizó un volcán muy alto. Desorientado por su grandiosidad, pensó que esa montaña se llama el Teide. Quiso recordar que se encontraba en Tenerife, pero hizo especial esfuerzo para recordar cuánto medía ese volcán. Se acercó un señor que estaba cerca, le preguntó, y la respuesta fue 3.718 metros. Entonces, el método de relato consiste en armar un relato con esas palabras que me está costando memorizar. Bien. El que sigue es el método LOSI, el método de los lugares. Y funciona asociando los elementos que yo tengo que recordar con una serie de lugares que son conocidos para mí. Entonces, por ejemplo, elegir un lugar de la casa, que puede ser la cocina, ¿no? Entonces, si lo que tenemos que aprender o lo que tenemos que recordar son determinadas ciudades, podemos conectar las ciudades con algún objeto. Entonces, la heladera está en Cádiz, el televisor, en Jaén sale siempre por la televisión. Mesa, en Osaka hay mesas bajas. Alfombra, las alfombras de Córdoba son diferentes. Puerta, las puertas de Málaga son bajas. O silla, esta frase tan conocida que el que se fue de Sevilla perdió su silla. Estos métodos que son para memorizar, como les digo recién, bueno, nos permiten que los retengamos por un poco más de tiempo, ¿no? Y finalmente el método de la cadena. La verdad que yo lo utilicé, recuerdo que me lo enseñaron en la secundaria y recuerdo muy bien todavía lo que aprendí en ese momento con este método.
Sirve para poder recordar listas de palabras, pero que tienen que ser, que se deben recordar en un orden determinado, en un orden concreto. Entonces, para esto lo que hay que hacer es emparejar las palabras de dos en dos. Entonces, la primera con la segunda con la tercera con la cuarta. Entonces, veamos el ejemplo. Y ahí cuando emparejamos, vamos a generar una historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, las palabras son Carlos, Elisa, Felipe y Marcia. Yo tengo el orden y ahora voy, a partir de establecer este emparejamiento de palabras, a elaborar la historia. ¿Qué dice? Carlos estaba preocupado por cómo ayudar a su equipo de trabajo. Cuando Elisa apareció en su vida, le ayudó a solventar sus dudas con muchas ideas. Años más tarde nació su hijo Felipe, quien poco a poco se destacó por su inteligencia. Cuando este fue adulto, conoció a Marcia, con quien compartió muchos viajes. Bien, bueno, esta es una forma sencilla de esto, de emparejar las palabras para poder recordar ese orden. Bien, pareciera ser que hasta acá, si realizamos todas estas estrategias y llevamos a cabo todas estas consideraciones, vamos a lograr con éxito este tránsito por la vida universitaria, por cada etapa de estudio que tengamos que atravesar. Pero bueno, a veces pasan algunas cosas, ¿no? No siempre es tan ideal. No sé, ¿vamos bien? No sé si quieren que hagamos alguna pregunta, ¿no? Se escucha bien, Marcela. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Las cosas que pueden pasar tienen que ver con, a lo mejor, con esto, con Netflix, con los juegos en red, con, no sé, un baile nuevo de TikTok, una publicación en Instagram, un montón de mensajes que me llegan por WhatsApp, la música que pongo por Spotify, YouTube, Pinterest y un montón más. Puede pasar esto, puede ocurrir una pandemia, como ahora. Entonces, empiezan a surgir algunos hábitos, algunas conductas, nos empezamos como a enganchar con estas cosas y empezamos a posponer. Como le ocurre acá a Felipe en esta historieta, que dice, ya mismo me levanto y me voy a hacer los deberes. Entonces vemos que transcurre el tiempo y Felipe está en la misma posición. Y esto es lo que se llama disparidad de criterios, dice. Esto es algo que nos suele ocurrir a muchas personas, a mí me ocurrió. Entonces, algo que nos puede pasar es decir, bueno, no, ahora no, lo hago después lo hago, postergo la alarma. Pongo a aplazar a la alarma que suena en la mañana, la pongo cada 15 minutos, entonces primero decidí levantarme a las 6 y me termino levantando 6:30, 7, o un poco más tarde. Hasta que llega un momento que esto del transcurrir del tiempo puede llegar a pesar, ¿no? Y transformarse realmente en un hábito. Y esto tiene una palabra que se llama procrastinación. La procrastinación es postergar, proviene del latín, el latín pro, que es adelante, y crastinus, que es futuro, es postergación, entonces sería como el hábito o la acción de postergar. ¿Pero qué postergo? Postergo acciones, postergo situaciones, tareas que debo atenderlas ahora. Y las reemplazo por otras que quizás son irrelevantes o que pueden ser más placenteras. Entonces acá pueden observar esta imagen que demuestra este circuito, este ciclo de la procrastinación. Se observan arriba, en donde dice, tenés que hacer algo, tenés algo que hacer, tengo que sentarme a estudiar. Entonces, bueno, pongo sobre la mesa de estudio mis apuntes, la compu con la que voy a estudiar, y decido que para poder estudiar me voy a tomar un café para sentirme un poco más despierto, entonces voy a poner el agua para tomar el café, y me quedo ahí parada esperando que se caliente el agua para poder prepararlo, y me quedo ahí con mi celular. Entonces entro a una red social, que puede ser Facebook, Instagram, entonces empiezo a ver todas las publicaciones que hay,
Y va transcurriendo el tiempo. Entonces ya publico algo, porque bueno, subo una historia que me estoy por poner a estudiar, y no sé, me meto a observar algo en la web, sigo mirando, no sé, algún perfil de Instagram que me pareció y que empezó a chusmear, y ahí me puedo dar cuenta que el agua hirvió, que el agua se calentó y que la tengo que volver a calentar porque está fría. Entonces decido que voy a poner música instrumental para estar un poco más tranquila, pero me demoro poniendo música. Entonces, bueno, mientras el agua se vuelve a calentar, mientras yo pongo música, me llega un video de YouTube que me parece interesante, entonces dura bastante ese video de YouTube, y yo lo comparto en algún grupo de WhatsApp, o lo subo en las redes sociales, y ahí es cuando me doy cuenta que pasó el tiempo y que yo no hice nada. Y bueno, pueden ocurrir un montón de cosas, puedo sentirme culpable, puedo decir, bueno, está, después lo hago, ¿no? Y pareciera ser como desde afuera, que esto, las personas lo relacionan con vagancia, y en realidad no es vagancia, porque en realidad podemos estar muy activos, muy ocupados, haciendo esto de esta actividad que reemplaza, ¿no? Y no realmente lo importante. Y podemos decir, bueno, oye, es que estoy tan ocupado, todo el tiempo tengo muchas cosas que hacer, o podemos saber que tener cosas que hacer y vivirlos como con una carga. Cuando nosotros decimos, oh, tengo que estudiar, se me pasó el día y no estoy estudiando, esto funciona como un peso. Yo voy caminando con un peso. Esto de mañana lo hago, después lo hago, genera un consumo de energía muy grande. Les voy a pedir que recuerden, cada uno, alguna actividad que hicieron y que realmente los liberó. Seguramente pudieron percibir esta sensación de libertad, de liberación cuando lo hicieron. Esto de caminar livianos. Pero por algún motivo postergamos, ¿no? Surge este hábito de postergar. Entonces, les voy a proponer algunas herramientas. El primer paso sería darnos cuenta que estamos postergando. Me di cuenta que me empecé a meter en el celular, que empecé a ver un video, porque estoy evitando esto de sentarme a estudiar. Estoy evitando ponerme a redactar ese trabajo que tengo que hacer. Entonces, darse cuenta es el primer paso. Y ahí no sentirnos culpables, no juzgarnos, simplemente hacer alguna de las estrategias que les voy a contar ahora. Les voy a pedir que lo hagamos a modo de ejercicio, que cada uno piense en este momento algo que tenga que hacer, alguna tarea, alguna actividad, algo pendiente, que la visualice, que la tenga en mente y que se imagine que pasó el tiempo, 6 meses, 12 meses, y que no la hizo, no la hiciste, tenías esto pendiente y no lo hiciste. Entonces, como no lo hiciste, te vas a decir esta frase: debido a que yo, plin, 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 no he conseguido lo que quería. Debido a que yo no me senté a estudiar, no pude aprobar esta materia. Debido a que yo postergué mi estudio, bueno, decidí no presentarme a este examen final. Debido a que yo no presenté algunos papeles, ahora no puedo tener esta posibilidad de trabajo, ¿sí? Que perciban esa carga, que perciban eso que significa esta sensación negativa de no haberlo conseguido. Ahora de nuevo, visualicen otra vez ese objetivo, visualicen nuevamente esta tarea pendiente, pero imaginen que pasó un cierto tiempo, y ustedes sí lo consiguieron. Pasaron 6 meses, 12 meses, y ustedes sí lo lograron. Entonces, lo que se van a decir es así: gracias a que yo, plin, 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 he conseguido lo que quería. Gracias a que yo presenté los papeles que tenía que presentar, pude conseguir un trabajo. Gracias a que yo me senté a estudiar el primer día de clase y establecí un cronograma, ahora estoy por rendir un final y estoy bastante seguro. Lo que sea. Cuando se digan gracias a que yo, ¿no?
perciban esa sensación de liberación, esa sensación de qué genial que pude lograrlo, esa frecuencia positiva. Este ejercicio de replantearnos esto nos lleva a ponernos en esa frecuencia, a decir, bueno, a ver, si lo hago, seguramente me voy a sentir gratificado. Otra palabra que lleva a hablar cuando hablamos de procrastinación es la palabra productividad, ¿no? Cuando nosotros no postergamos, cuando nosotros hacemos cosas, la verdad es que somos productivos, ¿no? Y la productividad deriva de la inspiración. O sea, si yo estoy inspirado, si yo tengo como una fuerza impulsora que me motiva, que viene de adentro, es muy probable que yo esté productivo, ¿no? Pero muchas veces no nos sentimos inspirados. Muchas veces sentimos que no estamos motivados, ¿no? La motivación esta que a lo mejor que actúa como una fuerza atractora que me lleva a hacer lo que yo quiero. Y esto puede ser porque vemos y postergamos, porque vemos lo que hay que hacer o este logro como que nos queda grande, como algo demasiado grande por hacer. Entonces, cuando esto pasa, cuando sentimos que es mucho, la sugerencia es hacerlo un poquito más fácil, dividirlo en pasos, ¿no? Establecer pequeñas metas. Entonces, el primer paso, bueno, hoy voy a leer un texto de esta materia, voy a leer este pequeño corto y solamente lo voy a leer, o solamente lo voy a subrayar, ¿no? Hacer un pequeño paso, y poco a poco, a medida que vamos haciendo estos pequeños pasos, vamos entrando como en este estado mental de motivación. Pero muchas veces dividimos el objetivo en pasos, nos planteamos este pequeño paso y realmente no tenemos la fuerza ni para hacer el primero, ni para subir ese primer escalón. Entonces acá surge esta estrategia para engañar a nuestro cerebro, que es la estrategia de los 2 minutos o 5 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, me pongo con este texto, con un texto, y digo, lo único que voy a hacer es la prelectura, la lectura detenida, y nada más. Hoy solo voy a hacer eso. Algo muy pequeño, algo muy chiquito. Por lo general, lo que hacemos es justamente engañar a nuestro cerebro y realmente nos terminamos enganchando con la tarea. Pero ese primer paso que parece tan difícil, necesita como esta ayudita, ¿no? Este engaño, ¿no? Y así poder empezar. Otra de las cosas que pueden pasar y por las que podamos estar postergando algo, es por el ambiente. Porque estamos estudiando en el mismo lugar en donde hay a lo mejor algunos distractores que tienen que ver con la relajación. Entonces asociamos nuestro espacio de estudio con ver la tele, con estar acostados, con estar con amigos, o hay demasiado ruido, ¿no? Lo que hablábamos esto de la higiene del ambiente. Entonces acá la sugerencia es, me doy cuenta que estoy posponiendo, que este ambiente me está viciando, entonces me voy, cambio de ambiente, me voy un segundo con una hoja, con un papel o con el celular a una plaza y ahí comienzo a hacer ese primer paso. Ahí leo esa primera hoja, hago el primer subrayado, ¿no? Me voy a la casa de un compañero, quizás ahora es difícil, la pandemia nos modificó y nos cambió, pero el cambio de ambiente, salir a dar una vuelta, tomar un poco de aire, siempre ayuda, ¿no? Teniendo en cuenta y considerando que yo me di cuenta que estoy postergando esta actividad que yo tengo que hacer. A partir de este cambio de ambiente tengo que sí o sí tomar acción. Otra cosa es eliminar los distractores, eliminar las paradas en boxes, se llama. Si yo sé que el celular a mí me distrae, si yo sé que tener el televisor ahí me llama y yo quiero ver una serie, tratar de eliminarlos. Elimino las notificaciones del celular hasta que yo termine de estudiar, apago el tele o como les dije recién, realmente cambio de ambiente. Rodearnos de personas que sean realmente motivadoras, personas que nos inspiren. Ese es una gran herramienta para dejar de postergar. Existen, y estoy segura que cada uno tiene un montón de personas que inspiran, que son productivas, que son trabajadoras, entonces podemos acudir a esas personas, pedirles ayuda, preguntarle quizás cuáles son las estrategias que utilizan
¿Cuáles son las cosas que hacen para poder lograr lo que quieren? Esto puede ser en el entorno o puede ser de manera virtual. Hay un montón de videos donde un montón de personas nos cuentan cómo lograron alcanzar sus metas, cómo lograron alcanzar sus objetivos, para ser más productivos, ¿no? Buscar a estas personas. Podemos también buscar a alguien que logró la meta que yo quiero alcanzar. Entonces puedo preguntarle o puedo buscar un video específico en el que yo pueda ver cuáles fueron sus hábitos, cuáles fueron los obstáculos que esta persona tuvo que pasar. Y esto, por supuesto, que inspira y motiva. Entonces, en este punto hay que tener especial atención con todo lo que consumimos. Es buenísimo ver una serie, nos permite relajarnos de vez en cuando, la serie que está de moda, pero ojo con lo que consumimos. Siempre de vez en cuando ver un video motivador e inspirador ayuda a seguir. Bien, a veces estas estrategias vienen funcionando bien, nos acordamos, nos vamos acordando, pero cada tanto es como que hay que parar. Hay que parar y tomarse un tiempo, respirar y hacer como un replanteo, de decir, a ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál sería mi faro para llegar? ¿No? Me lo tengo que volver a replantear, sigue siendo el mismo. Entonces, cada tanto, tomarse un tiempo para responder esa pregunta. ¿Hacia dónde me dirijo y a dónde quiero llegar? Otra consideración importante es no complicarse. Lo importante es hacerlo. No hace falta que lo que hagamos sea perfecto. A veces nos ponemos y buscamos demasiada perfección y damos demasiadas vueltas. Y en realidad lo que significa esto de dar demasiadas vueltas es que tengo miedo a enfrentarme, que tengo miedo a progresar, que tengo miedo a fracasar. Entonces, reconocer que me está pasando algo, plantearme de nuevo el objetivo y siempre tener en cuenta que no nos tenemos que complicar, que lo importante es hacerlo. Hay que dejar el perfeccionismo, lo importante es hacerlo. Y hay algo que a mí me funciona y que, bueno, lo comparto, y es que antes de ir a dormir, cada noche, escribir en un pequeño papel, en una agenda, algo que yo pueda visualizar en la mesa de noche, dos o tres objetivos del día que sigue. No sé, leer algo, estudiar algo particular, ordenar la habitación, hacer algo puntual y específico, pero anotarlo, registrarlo. Entonces yo al otro día me levanto y tengo que tomar acción de eso, ¿no? Pero tengo que hacerlo de forma convencida y que va a funcionar. Todo lo que yo les cuento, le pido que cada uno lo someta a su propia experiencia. Yo les puedo decir, antes de estudiar tienen que tocarse 5 veces la cabeza y ustedes van a decir qué bolazo, pero bueno, si no lo sometemos a la experiencia, en realidad no vamos a saber si nos funciona a nosotros o no. Y plantearnos los objetivos, plantearnos las metas, en realidad es sobre todo para no ir boyando, siguiendo con esta metáfora del faro, ¿no? Para poder navegar con un rumbo, porque si no voy boyando, sin rumbo, voy viendo los faros de los demás, que eso encima me genera un poquito de culpa, un poquito de tristeza, un poquito de ansiedad, y en realidad no veo el mío. Entonces, cada tanto pararme, descubrir cuál es mi faro, si la dirección que estoy tomando es la que me está llevando a por más que yo vaya parando en otros puertos, pero si la dirección es esa, si lo que estoy haciendo es lo que me está encaminando, lo que me está llevando, ¿no? Bien, todo esto que he planteado y que puede favorecer que el tránsito por la universidad, el tener que preparar un examen, sea llevado de la mejor forma, por supuesto que son estrategias que siempre ayudan. Pero como dije al principio, cuando salía Homero Simpson con esta cara de pánico, como si estuviera gritando, vienen los exámenes, toda situación de estudio, toda situación de examen genera diversas situaciones de estrés. Genera cierto temor, genera ansiedad, porque es un momento en donde nos están evaluando, donde yo tengo que decir lo que aprendí.
Entonces se producen estas activaciones fisiológicas. Nuestro cuerpo manifiesta este temor, manifiesta angustia, manifiesta un poquito de ansiedad. Entonces, en este punto, aprender a reconocer, pero también a gestionar esas manifestaciones de activación, nos va a servir, pero también requiere de conocer y practicar una serie de técnicas, un grupo de técnicas de manera adecuada, en las que están algunas habilidades de autocontrol fisiológico, es decir, surge ansiedad, surge un poco de miedo y se produce esta activación fisiológica. Entonces, nosotros podemos aprender algunas habilidades de autocontrol, como son, por ejemplo, la respiración profunda, como es, por ejemplo, los ejercicios de relajación. Y acá me voy a detener a contarles la importancia que tiene el respirar. Esto sirve como una gran estrategia para poder regular nuestras emociones, que las podemos vivir como negativas. No existen emociones negativas, son todas emociones. Simplemente que algunas nos hacen pasar buenos ratos y otros no tanto. Pero para poder regularla, para hacer una buena gestión de lo que estoy sintiendo, sirve la respiración. A ver, pónganse a pensar en algún momento en el que se sintieron a lo mejor tensos, enojados o con ira. Si nosotros nos acordamos y a lo mejor intentamos recordar cómo respirábamos en ese momento, nos podemos dar cuenta que dejamos de respirar o que nuestra respiración se produce cambios, se entrecorta. También pasa cuando experimentamos a lo mejor algunos niveles de ansiedad o de miedo. Respiramos, pero respiramos desde el tórax, desde el pecho. Entonces hacemos que ingrese poco aire a nuestro cuerpo. La respiración es la que nos va a hacer de alarma, ¿no? De alarma ¿a dónde? A nuestro cerebro. Entonces nos va a alertar si hay algún peligro. Cuando respiramos desde el tórax, cuando respiramos desde el pecho, nos estamos preparando para un peligro, nos preparamos para que nuestro cuerpo huya o para luchar, ¿no? Entonces, esto hace que se vea reforzada esa ansiedad. Pero cuando nosotros estamos más bien serenos, cuando estamos respirando desde nuestro diafragma, experimentamos una sensación de serenidad, ¿sí? Entonces, por eso, que dentro de las estrategias que quería proponerles para que tuvieran como una batería, al momento de prepararse, para antes, durante y después de un examen, se me ocurrió que realicemos un ejercicio de relajación. Dos, mejor dicho. Un ejercicio que se llama triángulo de respiración y otro que es el de respiración diafragmática. Perdón. Bien, entonces vamos a respirar. La propuesta es que ante cualquier situación primero respiren. Les voy a enseñar este ejercicio que se llama triángulo de respiración, en donde primero hay que tener en cuenta y considerar la postura. Si alguien lo quiere hacer, puede hacerlo. Mantener una postura erguida. En lo posible, no apoyar la espalda en el respaldo, no estar acostado. Si quieren pueden sentarse en un almohadón. Lo importante acá es estar cómodos, pero no con ganas de dormir, ¿sí? Sino con una postura activa, porque voy a ponerme a respirar. Entonces, en esta postura activa, les voy a pedir que se imaginen un triángulo. Entonces, las inhalaciones y las exhalaciones van a ser imaginando ese triángulo. Cuando inhalan, van a contar hasta 3, imaginando un lado del triángulo. Cuando exhalen, van a contar hasta 6, imaginando los otros 2 lados del triángulo. Entonces, van a inhalar y exhalar. Una vez más, tomar aire y exhalar. Esto se puede hacer varias veces, considerando, como les digo siempre, la postura.
teniendo en cuenta que tenemos que estar cómodos, tenemos que investigar y descubrir cuál es nuestra postura más cómoda, tomar aire y soltar. El otro ejercicio, que se llama ejercicio de respiración diafragmática, que es muy importante sobre todo cuando estamos respirando desde el tórax, que es cuando se produce una hiperventilación, que en ocasiones puede asustar mucho, porque nos da una sensación de mareo. Entonces, cuando quizás estamos por rendir, estamos ante una situación de examen, podemos empezar a hiperventilar. Esta respiración es de gran ayuda. Hay que considerar nuevamente la postura, una postura erguida, cómoda, y deben colocarse una mano en el pecho y otra mano en el diafragma, en el abdomen. Y al inhalar, se debe elevar el abdomen, intentando que el pecho quede quieto, lo más quieto posible. Y al exhalar, debemos sentir cómo ese aire sale del abdomen, pasa por nuestro pecho y sale. Entonces lo vamos a intentar. Tomar aire y soltar. Tomar aire y soltar. Al inhalar, sentir cómo nuestro abdomen se eleva y al exhalar, cómo se baja. Esto es importante, repetirlo varias veces para lograr esa sensación de que estamos respirando. La sensación de que estamos vivos, ¿no? Y cuando hacemos estos ejercicios, es muy probable que surjan pensamientos, que se nos vengan a la mente uno que otro pensamiento. Y en realidad no hay que juzgarlos, hay que notarlos y así como vienen, intentar dejarlos ir. Pero no de una manera activa, no voy a pensar más, porque eso es muy difícil de lograr. Nuestra mente es muy activa, está todo el tiempo pensando. Simplemente volviendo a llevar la atención a nuestra respiración, todas las veces que sea necesario. Además de estos ejercicios que son para regular nuestra activación fisiológica, me gustaría hacer un poquito de hincapié a las palabras que nos decimos a nosotros mismos, a las cosas que nos hablamos. Las personas con las que más hablamos es con nosotros mismos. Nosotros nos levantamos en la mañana y nos arreglamos, nos miramos al espejo y nos empezamos a hablar, nos empezamos a decir cosas. Entonces es importante tener en cuenta qué es lo que nos decimos, cuál es la calidad de la información que nos estamos diciendo. Nosotros podemos caminar por la vida con alguien en nuestra cabeza que funciona como un crítico, que está todo el tiempo castigándonos, o podemos caminar con la vida con alguien que me motiva, que funciona como un entrenador, que me ayuda a actuar. Con estas palabras de yo puedo, acá no se rinde nadie, estos son los diálogos internos. Entonces acuérdense siempre que con la persona que más hablamos es con nosotros mismos y que tenemos que cuidar las cosas que nos decimos. Bien, bueno, y para ir finalizando me gustaría terminar con esta frase que dice, si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás entonces peor que antes. Estas son simples estrategias, simples, posibilidades que en mi experiencia me funcionaron y a lo largo del estudio que fui realizando he podido observar que funciona, que sirve, que el conjunto sirve. Como les dije al principio, no hay ninguna técnica ideal, no hay ninguna técnica específica, nada mágico ni 100% efectivo, que haga que no tengamos que pasar por estas horas de estudio sentados. Pero podemos hacer que las condiciones sean las adecuadas para que nuestro cerebro funcione mejor. Bien. Excelente presentación. La verdad que,
la hemos disfrutado muchísimo. Me hacía acordar a esos años de estudiante, ¿no? Y la verdad que por ahí inconscientemente algunas de esos métodos, ¿no es cierto?, que explicaban, uno no, bueno, yo en mi caso no sabía, claro, de qué se trataba, pero la verdad que muy linda la presentación, la he disfrutado y pensaba que qué lástima no haberla escuchado cuando era estudiante, ¿no? Bien. Veamos. Sí, cuando estaba armándolo, y en realidad les voy a comentar que en una época mía, de estudiante, de una manera individual y personal, atravesé por algunos estadios que me llevaron a ir indagando qué es lo que me estaba pasando en esto de no poder llevar a cabo y de no poder realizar esta actividad que yo tenía como propuesta, como meta, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió trasladarla y traerla. Muy bien, Marcela, felicitaciones. La escuché completa tu exposición y la verdad que me ha resultado sumamente interesante. Estoy segurísimo que es de gran utilidad. Es más, creo que hay algunas cosas que me resultan a mí de mucha utilidad, que bueno, porque en la vida uno estudia para rendir exámenes cuando está preparándose para recibirse, pero a partir de ahí sigue estudiando toda la vida. Así que muy bien, con una gran solvencia profesional. Felicitaciones, Marcela. Bien. Ahí hay una persona que consulta sobre el tema de las sombras en el lugar de estudio. Esto tiene que ver, ¿no?, con la visión. Es sumamente importante que nosotros podamos ver lo que estamos estudiando, y puntualmente, por esto que les expliqué, de nuestro cerebro, que tiene un filtro, y que justamente si nuestro filtro evalúa que está en contra de nuestra supervivencia, si yo no veo, estoy molesto, estoy incómodo, entonces no me voy a poder concentrar, es más difícil, mi cerebro debe hacer un gran esfuerzo para poder estar atento. Hay una persona que ha levantado la mano, que es Leonela Millán. No sé, Leonela, si querés activar el micrófono y comentar, hacer la pregunta a Marcela. No sé si has podido activar, Leonela, o querés hacer la consulta por el chat. Bueno, mientras trata de solucionarlo, Leonela, bueno, el tema, los videos se están grabando para luego subirlos a la página web de la Facultad de Exactas y que estén disponibles, ¿no? La verdad que voy a poner en práctica los ejercicios de respiración. El ejercicio del triángulo no lo había escuchado nunca, así que está muy interesante. No sé si alguien tiene alguna otra consulta para Marcela. Sí, Emiliano, ahí había una consulta sobre algún libro que recomiendes que hable sobre la neurociencia y el estudio. Bien, bueno, la verdad que hay muchísimos libros. Hay algunos que son, no sé si la pregunta apunta para una formación o tiene que ver con, bueno, esto que podemos leer todos, pero ágilmente quizás es un libro que es muy útil, tiene herramientas prácticas para poder considerar y tener en cuenta. Yo hice la pregunta. Bien. Buenas. Yo le preguntaba para entender más bien, o sea, por una lectura más que todo... ¿Académica o...? Para entender, o sea, soy una persona que le gusta entender la neurociencia, o sea, porque el cerebro humano es bastante complejo. No tanto para practicar, sino para saber cómo trabajamos, no sé si se entiende. Bien, sí, perfecto, perfecto. Hay un libro que se llama Neurociencia Cognitiva. No me acuerdo el autor, creo que es Diego, pero no recuerdo el apellido. Y él realmente
explica muy bien. Después, si quieren, me dejé mi correo ahí y te digo cómo es. No recuerdo el apellido. De todas maneras, Estanislao en Ágilmente sí explica de una manera práctica toda esta información. Bueno, y como ustedes saben, Facundo Manes también, esta bajada a todo, a la comunidad, es muy buena. Desde la Universidad Favaloro también hay muchos libros que pueden ver. Gracias. Sí. Hay otras preguntas, no sé si te las voy diciendo. Bueno. Bueno, Fernanda González consulta, ¿es bueno el uso de aromas a la hora de estudiar? Sí, todo ayuda. Vos fijate que ahora hay una marca bastante conocida y que se está publicitando, y por supuesto que la aromaterapia, si nos traslada hacia un lugar agradable, a un lugar positivo, en donde yo estoy cómoda y me siento bien, por supuesto que es muy agradable. El olfato atraviesa, haciendo referencia a esto de este filtro, otros caminos, no es tan directo como el que les expliqué recién, pero sí, claro que ayuda, es buenísima. Incluso también hacer algunos sahumos con sahumerios, palo santo, nos involucra y nos ambienta a sentarnos a estudiar. Sí, me hacía acordar que, bueno, cuando comía naranjas, también quemaba un poco las cascaritas como para que ahumaran. Claro, ¿viste? Hay otra consulta, si un objetivo lo tengo para el otro día, que consulta Facundo Gallardo, si un objetivo lo tengo para el otro día y al momento de llegar se me interpone, ¿qué hago? Si no se puede, a ver, habría que ver si yo no lo llevo a cabo porque lo vuelvo a postergar, lo procrastino, ¿no? Y vuelvo a entrar en este ciclo. Esto es, bueno, ahí las herramientas que propuse. Ahora bien, si este objetivo no lo pude hacer por factores externos, por diferentes situaciones que puedan surgir, sería bueno volver a replantearlo y no juzgarnos. Recuerden esto que les dije de la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces, no juzgarnos, es el motivarnos, encontrar alguna frase que me sirva de trampolín, que me diga todo el tiempo, bueno, a ver, yo cada vez que pase eso me voy a decir, vos podés, si ya lo hiciste lo podés lograr, que me dé esta percepción de autoeficacia, que me haga percibirme como eficaz, que yo puedo volver a intentar lograr ese objetivo. No sé si responde la pregunta. Gracias, Marcela. Hay otra de Leonel González. Hola, Marcela, ¿conoces el método de Pomodoro para estudiar y si es efectivo? Bien. Sí, no lo he estudiado específicamente, pero creo que cada persona debe adaptarlo a su necesidad especial, ¿no? Sí, conozco muchas personas que les es muy útil. Bueno, Melanie Martín, bueno, hola, a mí, por ejemplo, me cuesta bastante estudiar de la compu en estos tiempos. ¿Y algún consejo en particular que puedas darme? Bien, bueno, a veces es un poco difícil porque estamos acostumbrados a esto del papel. Quizás pueda servir realizar esta lectura previa en la compu, hacer algún subrayado y empezar a tomar nota y apunte desde el lugar. A lo mejor, bueno, es cuestión de empezar. De plantearme como que esta es la situación que tengo que vivir y que atravesar. Ahí entra en juego la aceptación, en la que tenemos que considerar que quizás son las condiciones que tenemos, ¿no? Y bueno, y es cuestión de empezar. Muchas gracias. Alfredo Cordero consulta, ¿considera que mantener el cuerpo en movimiento a la hora de estudiar ayuda o perjudica al estudio? Bien, depende del momento en que se realice ese movimiento. Como les dije antes, al igual que mantener una gran activación fisiológica puede hacer que sea difícil que yo me concentre. Mi cuerpo está preparado para luchar, para huir, para atacar,
entonces es muy difícil que yo me pueda sentar. Es súper importante realizar alguna actividad física, es muy importante mantenernos activos, pero realizar, bueno, toda una serie de estrategias previas siempre va a servir. Por ejemplo, una ducha, a lo mejor tomar un poco de agua, hacer un ejercicio de respiración para poder normalizar este estado de activación fisiológica, regularlo, y para que mi cerebro esté preparado para estar atento a esto que tengo que leer. Muchas gracias, Marcela. Laila Tello, yo conozco una chica a la que le cuesta mucho estudiar materias pedagógicas. ¿Algún consejo? Bueno, no sé específicamente qué tipo de materia será, pero bueno, el que me cuesta estudiar, deberíamos empezar a observar cuál sería esta causa. Si es porque no estoy suficientemente motivado, si mi meta en realidad no está clara, si es porque en realidad no entiendo el contenido, me cuesta entenderlo, entonces habría que ver qué métodos está utilizando, y por supuesto evaluar y valorar las condiciones ambientales y externas, si están funcionando como distractores. Entonces esto de que me cuesta estudiar, habría que evaluar bajo qué condiciones está. Muchas gracias. Bueno, Lucía Agüero dice que cuando puedas pases el mail. Bien. Bien. A ver, si quieren lo presento, lo pongo acá en el chat. Bueno. Tenemos una consulta de Victoria Arévalo. Hola, ¿algún consejo para quienes estudiamos idiomas? Bien. Creo que más o menos son los mismos, ¿no? Las mismas estrategias. No sé si ante alguna situación particular, muchas veces estas reglas mnemotécnicas o las técnicas estas de memorización, hay muchas más, yo las acoté a estas, quizás después podemos charlar y hablar sobre algunas más, pueden llegar a servir, ¿no? En esto de utilizar una palabra pinza que para mí es conocida para poder recordar esta palabra en otro idioma que quizás es un poco difícil, entonces yo hago que rime para poder recordarla. Muchas gracias, Marcela. Alfredo Cordero, bueno, las presentaciones que están siendo grabadas, como las otras que bueno, se han venido dando, las tenemos en lo que es la web de Exactas. Hay una parte donde se va subiendo y, bueno, ahí pueden ingresar y luego verlas. Va a tardar un tiempo en compilación, pero, bueno, no sé si todos se han inscrito, ¿no es cierto? Se han anotado, perdón, han registrado el mail, pero apenas esté subida les podemos mandar el link para que puedan verla. Y, bueno, y repetir algunos consejos o ir aplicando alguna de las estrategias que les comentó Marcela. Bien. Ahí he colocado en los mensajes mi dirección de correo, que es marce.roca.87@gmail.com. Hay una consulta de Paula Vera, y para el caso de materias prácticas como matemática y física, que hay que estudiar teoremas, ¿algún consejo? Bien. Cuando hay algo muy práctico, lo que sirve y funciona es ejercitar, practicar, hacerlo muchas veces, someternos al ejercicio de hacerlo. Lo que pasa es que a veces, como veníamos hablando, pueden pasar cosas, entonces me cuesta sentarme realmente a ejercitar todo esto. Entonces habría que ver las condiciones en las que yo quizás no estoy pudiendo. La única forma de saber si yo sé algo es haciéndolo, y en estas materias el único método es practicando. Y por supuesto, asistir a consulta, no tener miedo de hablar con los profes que siempre están predispuestos. Hay una consulta de Bruno Santos, ¿algún material bibliográfico para superar la procrastinación? Bien, en relación a la procrastinación, siempre está incluido en la mayoría de los libros que hablan sobre trastornos de ansiedad.
porque en realidad es como que se considera que nosotros postergamos, cuando lo transformamos en un gran hábito, como un componente de la ansiedad, ¿no? Estoy evitando hacer algo. Así es que en la mayoría de estos libros. Desconozco si hay algún libro dirigido a la comunidad de difusión. Tendría que buscar. Si me escribes a mi correo, te podría sugerir si me pongo a buscar ese material. Pauli Figueroa consulta. Hola, ¿es mejor estudiar desde el papel o digital? Bien. Creo que no hay ni mejor ni peor. Quizás para muchas personas, sobre todo, bueno, para mí, no sé, y conozco muchas personas desde mi generación y un poco más grandes que dicen, no hay como el papel para rayar. Pero muchos chicos ahora tienen una gran facilidad con la pantalla. Entonces creo que esto que hablaba recién de quizás la flexibilidad, un poquito de aceptación, el ir probando, tomando nota, no sé si hay uno mejor o peor. Muchas gracias. Fernando Lima, ¿qué consejo o recomendación da para los que tienen jornadas laborales, donde el tiempo es corto del día y las jornadas son agobiantes? Bueno, el cansancio asociado, ¿no? Bien. Sí, por supuesto, debe ser difícil, es difícil, yo también lo he transitado y bueno, y después de recibido seguimos estudiando y tenemos que seguir formándonos. Entonces, primero, en plantearnos de nuevo esa meta, ese objetivo, ese faro, que va a hacer que yo pueda sentirme motivado o inspirado. Y el tiempo, planificar las actividades, siempre va a ser un gran aliado. Si yo empiezo el día que empiezo a cursar y planifico sesiones cortas de estudio durante todo el año, va a ser más fácil que yo pueda en periodos cortos ir asimilando la información y no sentir que tengo que tragarme todo unos días antes. Entonces, creo que la gran recomendación es realizar una buena planificación. Gracias, Marcela. Brenda Ortega consulta. ¿Qué se puede hacer cuando los objetivos no están muy claros? Bien. A ver, no sé si los objetivos tienen que ver con la elección de la carrera, por ejemplo. Siempre, bueno, una orientación vocacional puede ser bueno. Es de gran ayuda quizás acudir a alguien, pedir ayuda, quizás iniciar un proceso de terapia, ¿no? Para poder realizar un proceso de autoconocimiento y ver lo que ofrece el mundo y saber cómo se ajusta mis destrezas, cómo se ajustan mis debilidades y qué es lo que yo le puedo ofrecer al mundo. Y ahí es donde surge el objetivo, que sería, ¿no?, la vocación, esta conjunción entre lo que yo tengo para proponer y lo que el mundo necesita que yo haga. Entonces, un proceso de autoconocimiento es de gran ayuda. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna otra consulta más que quieran hacerle a Marcela? ¿Alguien que se anime a consultar? Puede ser. Acá está. Bueno, Facundo Gallardo, muchas gracias, profe Marcela. Voy a aplicar varios de estos consejos, ya que de a poco trato de superar la ansiedad. Bueno, estos momentos que estamos pasando hoy, la verdad que llevan a todo este tipo de situaciones, ¿no? Sí, es complejo lo que estamos atravesando, hace que a veces nos sintamos cansados, la incertidumbre tiene un papel que genera angustia, bueno, los comentarios, entonces siempre esto, tratar de observar mi faro, como les dije recién, siempre se puede pedir ayuda, en algunos momentos podemos buscar ayuda de terapéutica, pero a veces buscar la ayuda de alguien que nos dé esa motivación, que nos inspire, alguien cercano, alguien que a lo mejor
pueda haber atravesado por alguna situación parecida, puede ayudarnos y puede funcionar como un salvavidas, ¿no? Seguramente todos saben y todos conocen, habrán visto la película Viven, que hace referencia a este avión que se cayó, que eran pasajeros jugadores de rugby, que se cayó en la cordillera de los Andes, y hubo sobrevivientes y muchas personas que escribieron y fueron por el mundo contando su experiencia, grandes resilientes, y uno de ellos contó su experiencia, que al caer el avión y estar enterrado en la nieve, bueno, entumecido, al parecer su mano quedó descubierta, y una de las personas que estaba ahí escarbando, lo sostuvo y lo sacó de ese lugar. Entonces él se dio cuenta, cuando pudo percibir esto, empezó a escarbar y a rescatar a otros. Entonces está bueno considerar y tener en cuenta que siempre hay alguien que nos puede tender esa mano, que nos puede sacar del pozo en el que estamos. Muchas gracias, Marcela. Sí, permíteme acotar que, bueno, está también el servicio que brinda la Dirección de Servicio Social, lo que es salud universitaria, ¿no es cierto?, la consejería estudiantil que se ubica en el CUIM, ¿sí?, que, bueno, están en turnos durante todas las mañanas, brindando asesoramiento, así que también es un lugar de contención a donde se pueden acercar y hacer sus consultas o tratar de exponer alguna situación que les pueda estar molestando, ¿no? Bueno, tenemos otra consulta. Alfredo Cordero, ¿es su opinión cómo sería una manera óptima de dividir el tiempo entre el ocio y el trabajo? Bien. Bueno, a ver, el trabajo generalmente tiene una jornada especial que cumplir. Si nos referimos al estudio, que a lo mejor somos nosotros los que tenemos que, bueno, organizar y planificar y poner estas sesiones, por ahí puede resultar difícil. Teniendo una agenda y una planificación, yo me puedo ir dando cuenta. Quizás si yo, bueno, planifiqué que iba a estudiar 1 hora por día y después se va acercando el examen y me di cuenta que me faltan muchos contenidos, sería bueno agregar un poquito más de cantidad de tiempo dedicado al estudio. Siempre tiene que haber un lugar para la recreación, siempre tiene que haber un lugar para compartir con otras personas, para poder distendernos y distraernos. Gracias, Marcela. Hay una consulta de Contreras Candela. Una cantidad de horas, pero sí, ¿no? Yo sé más o menos cuál es la cantidad de material, de información que yo debo asimilar, voy a poder ir distribuyendo esta información en mi tiempo. Emiliano, si me permitís, quería recordarles a todos el excelente servicio que ofrece el servicio de tutorías en la facultad. Sí, adelante, Evangelina. La experiencia que los chicos tutores, alumnos pares, pueden transmitir a cada uno de los alumnos, esa experiencia es fundamental. Sirve como estímulo, sirve como orientación, y que no duden los chicos en recurrir a los tutores de cada una de las carreras para pedir orientación, para pedir una ayuda, como así también, obviamente, además está decir, la ayuda académica que cada uno de los equipos de cátedras estamos brindando en nuestra facultad. Pero quería resaltar y destacar eso, el servicio de tutoría, que creo que no en todas las facultades está funcionando tan bien como lo está haciendo en nuestra facultad. Muchas gracias, Evangelina. Sí, eso que comenta Evangelina es muy importante, debido a que son alumnos que ya han transitado estos miedos, ¿no es cierto?, y estos problemas que a menudo uno se encuentra, y bueno, ya han salido adelante, así que muchas gracias por recordarlo, Evangelina, y bueno, así como comenta Evangelina,
tengan hay que animarse, ¿no es cierto?, a preguntar, ¿no es cierto?, también cuando tengan algunas dudas o miedos, acercarse al centro de estudiantes también, acercarse, bueno, como comentan las cátedras, a los equipos de cátedra, también a la consejería estudiantil y bueno, de alguna forma acercarse a resolver y plantear el problema y bueno, y ver de buscarles una solución en conjunto o ir buscando algún faro, como decía Marcela. No sé si hay alguna consulta más. Fernando Lima había levantado la mano. ¿Querés hacer una consulta, Fernando? ¿No? Y bajó, a ver. Perdón, lo dejé activado. Justamente hice la consulta en el chat. Disculpe. Está bien, gracias. Tengo otra consulta de David Jaramillo. Hay una previa, Emiliano, hay una previa de Contreras Candela. Bueno, no recuerdo si creo que Marcela la respondiste recién o... A ver. Estoy en primer año, tengo mucho material que leer, te leo, mucho que resumir, practicar y estudiar. Siempre he sido severa con estas cosas y me cuesta organizarme con los tiempos. ¿Cómo organizo las horas de cada materia por dificultad o cantidad? Bien, creo que hay que considerar las dos, ¿no? Pero quizás habría que evaluar y valorar cuál sería la dificultad, si es porque en realidad la materia requiere de un gran compromiso, de una gran atención, y para esto, quizás en esta función, pueden estar esta ayuda de tutorías, como decía Evangelina, son alumnos que ya transitaron por este proceso, ¿no? Ya rindieron estas materias seguramente. Entonces, ellos pueden ser unos grandes guías, esta mano, ¿no?, que salva y rescata, y que, bueno, no hay que tener miedo. Ellos tienen un gran compromiso con la tarea, son personas que están muy comprometidas, que están muy, muy pendientes de todos los chicos. Entonces, preguntar, consultar, por supuesto que yo desconozco específicamente de cada carrera. La planificación del tiempo tiene que ser en función de la cantidad, pero si yo veo que hay algo que me cuesta mucho, seguramente más tiempo le tendré que dedicar. Muchas gracias, Marcela. David Jaramillo, consulta. Buenas, en los descansos posteriores al estudio, ¿qué se recomienda no hacer para evitar perder la información que se intenta retener? Bien, como les dije, cuando hablábamos un poquito de si dormimos en el día, dormimos en la noche, les conté que en la noche es el momento, en el descanso, en el que se puede trasladar esta información que nosotros adquirimos de la memoria a corto plazo a largo plazo, ¿no? Es en donde los conocimientos los podemos ir adquiriendo. Entonces, no es que hay que hacer algo específico para evitar perderlos. Si nosotros realizamos estos pasos de análisis de la información, organizamos bien a través de un esquema, alguna información, es probable que lo podamos retener. Sí es real que si yo intento estudiar hasta altas horas de la noche, tomando estimulantes, la verdad que es bastante difícil que yo lo recuerde el otro día. O que intente en poco tiempo obtener demasiada información, agregarle demasiada información al cerebro, y el cerebro la verdad es que no va a recordar todo. No lo va a recordar. Muchas gracias. Ayelén Ibaceta consulta. ¿Podría ser que explicándole a alguien más o reescribir lo que uno debe estudiar sea eficaz y ayude a poder entender mejor lo que uno quiere estudiar? Bien, la eficacia de este tipo de métodos va a depender de la forma en que cada uno tiene de aprender. Seguramente escucharon hablar de los tipos de inteligencia, entonces cada uno tiene que ir descubriendo de qué forma aprende. Para algunas personas va a ser más fácil poder adquirir los conocimientos escuchando a otro,
porque ha desarrollado esta inteligencia auditiva. Para otras quizás, al tener quizás la necesidad de verlo, de observarlo, necesite transcribir un poco. Esto a veces se relaciona con un poco de pérdida de tiempo, pero si yo realicé estos pasos de lectura, de análisis de contenido, y lo que transcribo no es demasiado extenso, me está sirviendo. Estoy asimilando y adquiriendo esa información, ¿no? Entonces, no es que hay uno mejor que otro. Tenemos que descubrir cuál es el que se ajusta a nuestra forma de aprender. Muchas gracias, Marcela. Emilce Moreno consulta, ¿es verdad que pueden surgir bloqueos similares al bloqueo lector después de haber estudiado muchas horas durante varios días? Bien, puede ser que el agotamiento haga que se produzca esto. Por eso es importante realizar los intervalos, los recreos, por eso, y también considerar que a veces los bloqueos pueden tener por miedo, por ansiedad, por demasiado estrés. Entonces a lo mejor la información está, la sabemos, pero estamos como paralizados porque existe una activación fisiológica en nuestro cuerpo que activa nuestro SARA, este filtro del cerebro, que hace que mi cerebro perciba como principal situación a atender esta ansiedad, este temor, ¿no? Entonces pareciera que yo no sé. Muchas gracias, Marcela. ¿Alguna consulta más? Bueno, parece que no hay más consultas. Bueno, agradecemos mucho la participación de Marcela Roca. Ha sido fantástica la presentación y bueno, el asesoramiento. Les agradecemos a todos los participantes, bueno, a las autoridades, a Rodolfo, nuestro decano, Rodolfo Bloch, a la secretaria de investigación que nos acompaña, y bueno, los docentes y también los alumnos, el centro de estudiantes y tutores y coordinadora de tutores. Bueno, muchas gracias a todos y te agradecemos, Marcela, y esperamos pronto volver a tener otra reunión y otro taller como este que nos ha brindado. Bueno, muchas gracias por el espacio y por estar, por escuchar y por estar abierto a esta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, muy interesante. Muchas gracias.